Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de la primera de Pedro, el capítulo 3. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que le tengan que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa, que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a su esposo. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unida. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Dejen de hacer el mal y empiecen a hacer el bien. Busquen la paz y promuévanla. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado.
Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. ¿Por qué? Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Se ha ido al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Jesucristo reina sobre ángeles, autoridades y poderes. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, nosotros, ¿qué nos quiere decir nuestro Padre Dios Yahvé para nuestra vida, hermanos? Bien, mis hermanos. Hoy Dios nos sigue preparando a mí y a ti para que lleguemos realmente a ser las personas nuevas que Dios quiere que tú y yo y todos nosotros lo seamos. Y nos habla de algo muy importante. Nos habla y nos menciona que tú y yo y todos nosotros vivamos de una manera en paz y todos unidos. Dios nos invita a eso, a que todos nosotros vivamos en paz y en armonía y que estemos todos unidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos en paz y tranquilos, disfrutando y viviendo la vida en armonía unos con otros. Para que así tú y yo y todos nosotros podamos ir transformándonos al hombre nuevo que Dios quiere que tú y yo seamos. Porque recordemos que la palabra de Dios nos pide que dejemos al hombre viejo y nos transformemos en el hombre nuevo que es Jesucristo. Por eso es que hoy nos habla y nos dice que todos nosotros vivamos en paz, en armonía y que estemos todos unidos. Porque fíjate cómo la palabra de Dios nos lo dice a ti y a mí y a los que estamos aquí presentes. Dice la palabra de Dios: finalmente, vivan todos ustedes en paz, tranquilos y en unidad. Vivan todos ustedes en armonía y vivan unidos unos a otros. Vivamos. Luchemos por vivir todos en paz, hermanos. Por vivir todos en armonía y que estemos todos unidos. No vivamos en discordias, ni en pleitos, ni en discusiones, que como Pablo en una de sus cartas se lo transmite,
y les dice que eso de vivir en discusiones, eso de vivir en pleitos, no lleva a nada bueno. A lo único que lleva es que a la destrucción de nuestra propia vida. Entonces por eso es que hoy Dios nos invita y nos dice a todos nosotros, por el amor tan grande que nos tiene y que nos quiere preparar y alistar para lo que realmente viene, hermanos, que es la vida eterna. Nos quiere preparar de una manera en la que nosotros estemos limpios, en la que nosotros estemos transformados a ese nuevo ser que Dios quiere que seamos y que es al hombre de Cristo. Él quiere que dejemos el hombre viejo que es Adán y nos transformemos en el hombre nuevo. Por eso nos invita a que estemos en paz, a que vivamos en armonía, a que vivamos unidos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. También traten de entenderse unos a otros. Fíjate cómo va. Dios nos va diciendo que nos debemos de comportar, cómo nos va dando las pautas y nos va diciendo claramente cómo debemos comportarnos todos nosotros. Todos nosotros que creemos en Dios. Todos nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que nos estamos preparando día tras día para poder el día de mañana llegar hacia la presencia de nuestro Padre y Dios Yahvé. Empieza diciéndonos que vivamos todos nosotros, que vivamos en paz, que vivamos en armonía y que estemos todos unidos. Nos empieza diciendo. Y también nos va diciendo el mismo. Y traten de entenderse los unos a los otros. Traten de entenderse. Eso es muy importante entre todos nosotros, para que podamos vivir en paz, en armonía, y podamos estar todos juntos y unidos como Dios quiere. Debemos de entendernos unos a otros. Y el entendernos, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa la palabra entendernos unos a otros? Entendernos significa entender lo que cada uno es. Entender lo que tú eres. Entender lo que soy yo. Entender tu manera y tu forma de ser. Entender la manera y la forma de ser de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de ser. Eso es entendernos, hermanos. Entendernos cuando estemos pasando por algún problema, por alguna dificultad. Entendernos y podernos ayudar todos juntos. Entender cuando haya una dificultad o un problema entre nosotros mismos. Entenderlo y poderlo resolver de la manera más mejor. Resolverlo, no hacerlo más grande, que son dos cosas muy diferentes. En veces hay problemas y dificultades entre todos nosotros, y dice que según eso entendemos el problema que surgió, pero en vez de resolverlo lo hacemos más grande y más grande y más grande. Eso no es entender, hermanos. Entendamos y comprendamos lo que Dios nos dice. Dios nos dice, entiéndanse, traten de entenderse unos a otros, traten de entenderse. Y entenderse es lo que te acabé de decir. Entender es como tú eres, entender es como soy yo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferente manera y debemos de entendernos. Entender es comprender el problema que haya y resolverlo de la mejor manera. Entender es ayudarnos mutuamente unos a otros y no destruirnos. Eso es entender. Entender es que si yo tengo un conflicto o un problema con alguien,
Entender es comprender el problema y resolverlo. No hacerlo más grande, no. Porque entre más grande se haga un problema, es más perjudicial para todos, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos dice así: traten de entenderse los unos a los otros. Ya van dos cosas que nos dice la palabra de Dios para nuestra vida. Y nos lo dice a todos en general, ¿eh? Vivan todos en paz, en armonía y estén todos unidos. Primera. Segunda, traten de entenderse los unos a los otros. Traten de entenderse, de comprenderse, de ayudarse. Y la tercera y la más importante, que es la que sobresale todo: ámense como hermanos. Ámense como hermanos que realmente son. Ámense. Porque el amarse realmente como hermanos y como son, eso los va a llevar a que puedan vivir todos ustedes en paz, en armonía, y que estén todos unidos. Y el amarse como hermanos los va a ayudar a que puedan entenderse unos a otros como Dios realmente quiere. Sean compasivos y sean humildes. Sean compasivos entre ustedes mismos. Y sean humildes. ¿Para qué? Para que todos puedan vivir en paz, para que todos puedan vivir en armonía y unidos, y sobre todo para que todos se puedan entender y respetar unos a otros. No devuelvan mal por mal. Aquí está lo que yo te comentaba hace ratito, donde Dios nos decía: traten de entenderse. Cuando en vez de surge un problema, una dificultad entre nosotros, que puede pasar, claro que sí puede pasar, hermano. Puede haber dificultades entre nosotros mismos, pero no hay que permitir que esas dificultades destruyan la unión que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Fíjate bien, de que puede haber dificultades entre nosotros por algún motivo o algunas veces. Sí puede haber, claro que sí, hermanos, porque somos seres humanos, somos imperfectos y en algún momento podemos tener alguna dificultad con alguna persona o con algún hermano o con algún pariente. Sí puede pasar, es lógico, porque estamos en este mundo y por la imperfección que tenemos. Pero ojo y cuidado. Lo importante es que cuando tengamos alguna dificultad, algún problema con alguien, sea quien sea, no permitamos que ese problema destruya nuestra vida y nuestras personas. Eso es lo que no podemos permitir, que destruya. Si hay un problema, si hay un conflicto con alguien, sea el que sea tu hermano, sea tu pariente, sea tu amigo, sea tu vecino, sea quien sea, si tú tienes un problema, de acuerdo. Dios dice: traten de entender. Ok, hay que practicar, hay que ver cuál fue el motivo que originó el problema. Y cuando veamos cuál fue el motivo cuál fue el motivo que realizó el problema, hay que hacer lo que Dios nos dice: sean compasivos y humildes. ¿Para qué? Para que puedan arreglar ese problema o esas indiferencias, hermanos. Eso es lo que Dios hoy nos está diciendo cuando dice que quiere que vivamos todos en paz, que vivamos todos en armonía y unidos. Eso es lo que Dios nos dice. Por eso nos dice: no devuelvan mal por mal. No permitas que el problema o la dificultad destruya la unión que tienen todos ustedes. No. Si hay problemas, si hay dificultades, traten de entenderse y comprenderse y resuélvanlos de la mejor manera. Si es necesario pedir perdón por ese problema o esa dificultad, hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo,
¿Por qué? Por la humildad que Dios dice que debemos de tener. Si el problema, la dificultad se originó por algo que yo comenté, por algo que él comentó, por algo que yo hice, por algo que él hizo, ok, si ya lo hablamos, si ya lo comprendimos y todo, y es necesario el que tengamos que pedir perdón por ese problema para que todo quede arreglado, hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo, porque es más importante lo que hoy Dios nos está diciendo cuando nos dice, ámense como hermanos y manténganse unidos. Fíjate la gran importancia de las palabras. Ámense como hermanos y manténganse todos unidos. Entonces no hay que permitir que por ningún motivo un problema, una dificultad que tengamos entre nosotros mismos destruya ese amor de hermanos y destruya lo que Dios quiere que estemos unidos. No lo permitamos, hermanos. Por eso Dios nos invita y nos dice a que seamos comprensivos. Y si surge un problema y es necesario pedir perdón y disculpas por ese problema, hay que hacerlo, hermanos. Pero acuérdate que el perdón nos libera. ¿Exactamente de qué? De esos problemas y de esas dificultades y de los errores y pecados que cometamos. El pedir perdón. Entonces, si es necesario pedir perdón, hagámoslo. Aquí lo importante y lo más importante que debemos de tener bien presente es que Dios nos dice que vivamos en paz, en armonía y que vivamos todos unidos y que nos amemos como hermanos. Eso es lo importante, hermanos. Entonces por eso Dios nos dice así: no devuelvan mal por mal. Dice, en lugar de insultar a los que te insultan, en lugar de insultar y hacer más grande el problema de aquellas personas que te insultan, te agreden, o con el que hayas tenido un problema, una dificultad, en vez de hacerlo más grande y de soltar insultos, dice la palabra de Dios que mejor pidan que Dios los bendiga. Pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Fíjate, en vez de dar mal por mal y en vez de insultar o agredir a aquella persona por lo que haya ocurrido, por lo que haya originado el problema, no, hermanos. Porque Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que nos amemos como hermanos. Entonces, grabémonoslo bien. Dios nos invita a que vivamos todos en paz y en armonía. A que vivamos todos unidos. A que tratemos de entendernos unos a otros en todos los aspectos. A que nos amemos como hermanos y a que seamos compasivos y humildes. Y que no permitamos que un problema que tengamos entre nosotros mismos o con alguna persona destruya lo que Dios nos ha dicho. El que nos amemos como hermanos, el que vivamos todos en paz, en armonía y el que estemos todos unidos. Que ese problema no destruya eso. Por eso es muy importante que tratemos de entendernos y de resolver cualquier problema y dificultad que tengamos. Resolverlo, no hacerlo más grande, hermanos. Hay que quede bien claro, resolver, no hacer más grande. Porque entre más grande se hace el problema y la dificultad, lo único que ocasiona ¿qué? Es la destrucción. Y mismo Pablo lo dice en sus cartas, que las discusiones y los pleitos y problemas lo único que ocasionan es la destrucción. Entonces no permitamos eso, hermanos, porque Dios nos sigue diciendo, pues quién quiera amar la vida y disfrutar de días buenos, pues quien quiera amar. Si tú quieres amar la vida y disfrutar de días buenos, dice la palabra de Dios, no permitas que su lengua haga daño. No permitas que tu lengua haga daño. ¿Por qué? Porque nuestra lengua, dice la palabra de Dios, que es como las víboras, venenosa.
es mortal. Y Santiago nos lo dice, que con tu lengua puedes matar a una persona. ¿Por qué? Por los insultos y las ofensas y las agresiones que sabemos decir por nuestra lengua. Es un arma mortalísima que tenemos todos los seres vivos y que cuando nos enojamos y nos alteramos demasiado, en ocasiones con la lengua soltamos la muerte de aquella persona. ¿Por qué? Por los insultos y las agresiones y lo que decimos, hermanos. Por eso hoy Dios te dice, si tú quieres realmente amar la vida y disfrutar de días buenos, si tú realmente quieres amar la vida y disfrutar de días buenos, no permitas que tu lengua haga daño. No permitas que tu lengua haga daño. Porque con la lengua uno en veces hace demasiadísimo daño a las demás personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Si realmente queremos disfrutar y amar la vida y disfrutar de días buenos, hay que tener mucho cuidado con nuestra manera de hablar, de decir las cosas. Ni que su boca diga mentiras. Dejen de hacer el mal y empiecen a hacer el bien. Busquen la paz y promuévanla. Busquen la paz y promuévanla. Busquen la paz. Busquemos la paz. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? Que Dios nos está diciendo que busquemos la paz. ¿Dónde la vamos a encontrar, hermanos? Podríamos saber dónde vamos a encontrar esa paz que Dios dice que busquemos y que aparte de buscarla, la promovamos. Por la paz que hoy nos dice Dios que busquemos, la vamos a encontrar ¿en dónde? En su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar la paz, porque las palabras que Dios nos da por medio de la Biblia y por medio de su Hijo amado nos van a dar la paz que necesitamos. Y cuando encontremos esa paz, hermanos, dice la palabra de Dios, que la promulgamos. Dice, busca la paz y promuévela. Promueve la paz. Y la paz que debemos de buscar y encontrar está ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y hay que promoverla, que vienen siendo la palabra y los evangelios. Esa es la paz, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos dice, busquen la paz y promuévenla. Busquen la paz. ¿Dónde hay que buscar la paz? En nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar palabras que nos van a dar la paz que realmente necesitamos. Y nos invita a que, ¿qué? A que la promovamos, a que la promuevas. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Fíjate bien, el Señor ve a los que obran rectamente y escucha ¿qué? Sus oraciones, pero está en contra de los que hacen ¿qué? El mal, hermanos. Entonces, la palabra de Dios hoy nos invita a todos en general, a todos, sin excepción, a todos en general, a que vivamos todos ¿qué? En paz, en armonía y que estemos ¿qué? Todos unidos. También nos invita a que nos entendamos unos a otros, a que nos amemos realmente como hermanos que somos todos, y a que seamos compasivos y humildes. Y dice la palabra de Dios, que no devolvamos mal ni por mal, y que en vez de insultar y agredir, que pidamos que Dios los bendiga. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando
con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre mío, mi Dios y verdadero, hoy en este día, Señor, quiero agradecerte, Dios mío, por la vida, por la salud y las fuerzas que me has dado, por el techo en el cual yo puedo vivir y descansar, por los alimentos y por todas las bendiciones que tú has derramado. Padre Dios Yahvé, hoy quiero pedirte, Señor, por todas aquellas personas que en este momento se encuentran agonizando, que en este momento se encuentran agonizando para partir de este mundo. Te quiero pedir por esas almas, Señor, para que tú, Padre Dios Yahvé, las tomes en tus manos, les perdones todos los errores que hayan cometido en su vida, los limpies y los purifiques, y que cuando ya se vayan a descansar, porque tú así lo has deseado, que se vayan a descansar en paz y tranquilos, sabiendo que el día de mañana, tú que tienes el poder, los vas a levantar para que puedan estar frente a tu presencia, alabarte y glorificarte por siempre y por toda la eternidad. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, Padre y Dios verdadero, nosotros también, hoy en este día, queremos alabarte y glorificarte con esta alabanza, Señor. Pero queremos que por medio de esta alabanza también queremos darte las gracias por todo lo que hemos recibido y por todo lo que tú nos has dado, oh Padre Dios Yahvé, reconociendo ante tu presencia, ante toda tu creación, que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti, oh Padre Dios Yahvé. Por eso queremos alabarte con esta alabanza. Cambió los ojos del ciego abrió, nadie como tú, no tú. Brillas en la oscuridad, al pueblo nos levantarás, nadie como tú. No tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, Dios, mi Dios. Dios en la oscuridad, polvo nos levantarás, nadie como tú, no tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
y sin nosotros nada podrá acabarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá acabarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Podrá vencer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, más es más alto que cualquier otro. Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, más es más sano que cualquier otro. Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Dios es por nosotros, nada podrá acabarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá acabarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Bien, mis hermanos, cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que todos vivamos en paz, a que todos vivamos en armonía y que estemos todos unidos y amándonos como hermanos.